Hola a todos. Soy Fernablis. Soy un jugador de Splatoon 2 y me gusta aventar bombas deslizantes. No soy experto en ellas, pero igual voy a intentar hacer un tutorial general sobre las bombas deslizantes. Desde lo básico hasta algunos consejos que les podrán servir en ciertos casos. Sección número 1. Básicos. Primera parte, cubriré lo básico de estas deslizantes. Primero, para lanzar una bomba deslizante es con el botón R. La bomba se lanzará frente a donde estás apuntando e irá en línea recta. Nota: aunque tu personaje esté viendo hacia otro lado, la bomba la lanzará hacia donde tengas la mira. Si dejas presionado el botón R, sujetas la bomba y cuando la sueltes, la bomba va a recorrer menos distancia y a la vez va a detonar en un tiempo más rápido. La bomba se suelta sola después de que lo sujetes por 1.1 segundos. Cuando lanzas la bomba deslizante sin sujetarla, este tarda 3.6 segundos en explotar desde el momento en que se muestra, recorriendo una larga distancia. Cuando sujetas la bomba todo el tiempo, este tarda en explotar 2.6 segundos desde el momento que se sujeta, recorriendo una distancia muy corta. Si lo sueltas en algún punto intermedio, este explotará en un tiempo intermedio entre estos dos y una distancia intermedia entre estos dos. No ocupas preocuparte por los tiempos exactos. Con la práctica, podrás estimar el tiempo que tú requieras sin tener que pensarlo demasiado. Nota: si lo sostienes por solo un momento, el deslizante se lanza a una distancia intermedia muy conveniente. Yo uso mucho esta manera de lanzarlo. Segunda parte. Cosas que afectan el movimiento del deslizante. Igual que cuando lanzas otras bombas, el movimiento de la palanca izquierda de tu control va a afectar hacia dónde se lanza la bomba deslizante con respecto a tu mira. Aquí un ejemplo con las Splat bombas. Es similar con las bombas deslizantes. Ejemplo, si la palanca va a la derecha, la bomba se lanzará en diagonal a la derecha, y en diagonal izquierda si la palanca se mueve hacia la izquierda al momento de lanzar. La trayectoria de las bombas deslizantes se ven afectadas por las rampas y por la inclinación del terreno. Si nadas hacia adelante a la par que lanzas la bomba deslizante, este llegará más lejos. Es muy sutil, pero pasa lo mismo si estás caminando hacia adelante. Las bombas deslizantes rebotan en las paredes de forma recta. El ángulo de salida con respecto al punto a la pared de rebote es el mismo que el del ángulo de entrada. La trayectoria de las bombas no se ve afectada si esta pasa por los enemigos causando un daño de 20%. La bomba deslizante tampoco interactúa con tus compañeros, y este pasará de largo sobre tus compañeros sin hacerles daño. Sección 2. Uso de las bombas deslizantes. Debido a que las bombas deslizantes dejan una línea de tinta, puedes usar esto para desplazarte rápidamente en el mapa. Nota: debido a que todos los jugadores saben de este detalle, muchos anticipan las bombas deslizantes y disparan en la trayectoria del deslizante, intentando cazar al que ande nadando detrás de este deslizante. Puedes usar este conocimiento como distracción en ciertos casos. La bomba deslizante es una bomba de preparación lenta. Esta tarda tiempo en activarse y requiere de tu atención en comparación con otras bombas. Por lo tanto, para un uso adecuado de estas, se requiere la habilidad de anticipar el movimiento de los enemigos. Es importante conocer el mapa y conocer los puntos estrechos donde los rivales pasan con más frecuencia sobre el mapa.
La ventaja de las bombas deslizantes, es que si sabes lanzarlas bien, tú sabes el punto final donde esta explotará, a diferencia del rival, que tiene que ver y predecir a dónde va a ir esta bomba, y a lo mucho apenas evadirá la deslizante. Otras bombas son lanzadas a su objetivo y al llegar a tardan cierto tiempo en explotar, dando tiempo al rival para quitarse del camino. De ser posible, siempre hay que lanzar las deslizantes desde donde ellos no puedan ver dónde fue lanzado. Identifica puntos de interés en el mapa, ya sea donde pasa el enemigo, donde se ponen para emboscar, o donde el enemigo espera proteger el objetivo. Igual que las demás bombas, puedes usar las deslizantes para negar esa posición del enemigo. Fíjate en los puntos donde puedes rebotar las bombas deslizantes. Esto te puede servir para lanzar las deslizantes desde un punto protegido. Usa las bombas deslizantes para proteger tu flanco cuando estés en movimiento. 1. Ya sea que lo lances con anticipación hacia un punto donde te puedan emboscar, o 2. Ya sea que vas por un camino estrecho donde tengas que caminar cierto trayecto sin poder nadar ni retroceder fácilmente. En pocas palabras, tu objetivo con las bombas deslizantes es predecir y anticipar al enemigo para negarle su ventaja con tus bombas deslizantes, o cubrir alguno de tus flancos de tu futuro movimiento utilizando tus deslizantes. Sección 3. Detalles pequeños. El Inkling Octoling es diestro y siempre lanza con la mano derecha. Ten cuidado cuando lances la deslizante, ya que puede que lo rebotes sin querer sobre una pared que esté del lado derecho de tu personaje. A pesar de lo que diga la gente, las bombas deslizantes pueden ser lanzados a lugares que se consideran altos para ciertos jugadores. La altura máxima a la que puedes lanzar un deslizante con trayecto largo es tantito arriba de la cabeza de tu personaje al saltar a la altura máxima. Si es un deslizante corto que está sostenido todo el tiempo, entonces es a la altura tantito arriba del brazo de tu personaje al saltar a la altura máxima. Tips para lanzar bombas deslizantes a partes altas. 1. Cuando lanzas a una parte alta, usa la palanca izquierda hacia adelante para darle tantita más altura y velocidad a la bomba. Esto es especialmente cierto con los lanzamientos cortos de estas bombas. 2. No te pegues a la pared al momento de lanzar la bomba deslizante, ya que el brazo de tu personaje golpeará a la pared y el deslizante va a rebotar en vez de ir a la parte alta. Entonces mantén tu distancia con respecto a la pared para que puedas lanzarlo adecuadamente. El personaje lanza la bomba desde tantito arriba de la mitad de su altura total, o sea donde está su brazo. Cuando saltes de lugares altos, usa este conocimiento para intentar llegar a lugares inesperados con estas bombas. La bomba deslizante es más silenciosa en comparación con otras bombas, y la gente no suele reaccionar rápidamente ante estas. Si te pones detrás de una esquina y sabes que un enemigo viene hacia ti, prepara un deslizante corto, y puede que lo tomes por total sorpresa. Igual que las otras bombas, las bombas deslizantes explotan al contacto de los paraguas y en las barricadas enemigas, o también llamados telón de tinta o splash wall. Con este conocimiento, los puedes lanzar directamente a estos y puede que revientes a un enemigo mal posicionado o si no también a un compañero de este enemigo. Es difícil, pero si viene un enemigo con un paraguas, intenta rebotar un deslizante sobre alguna pared detrás de este y que llegue al paraguas en la parte de atrás, para que explote donde está el enemigo y lo revientes. Sección 4. Algunos trucos. Puedes cancelar el lanzamiento de la bomba deslizante si presionas el botón ZL para nadar. Usa esto si quieres ajustar tu posición o tu tiempo si crees que estás mal posicionado. Si tienes clavado y lo das en un momento adecuado, justo después del clavado, puedes estar sosteniendo un deslizante para sorprender a algún enemigo cercano. A veces conviene saltar después de estos si quieres evadir un poquito los disparos enemigos momentáneos.
Cuando estés en retirada, anticipa los callejones donde vas a dar una vuelta a 90 grados. Apunta la bomba deslizante con cierta distancia y anticipación para que cuando estés huyendo y des la vuelta, la bomba deslizante rebote a 180 grados y vaya hacia el enemigo, cubriendo efectivamente tu retirada. Puede incluso que lo llegues a reventar de esta manera. Tácticas similares también sirven para rebotes más improvisados. Aprovecha la ocasión y ve hacia un lado de la bomba deslizante de tal manera de que el enemigo que te esté persiguiendo, quede dentro del radio de explosión de la bomba deslizante. Aprovecha las partes altas donde el enemigo no puede ver que estás sosteniendo la bomba deslizante, ya sea para que la dejes sobre esa posición alta, o para lanzarlo abajo. La gente no suele esperar deslizantes cortos desde partes altas del mapa. En el modo torreón, hay una manera de dejar la bomba deslizante sobre la plataforma de la torre. Mantén sostenido la bomba deslizante hasta que falte poco para soltarla, luego salta de la torre y apunta hacia este. La bomba deslizante deberá caer sobre la torre y todo su trayecto estará sobre este. Esta es una buena táctica, si es que sabes que alguien con arma de corto alcance quiere sorprenderte y tomar la torre. Esta misma táctica también sirve para plataformas altas y pequeñas, en muchos mapas de este juego. La torre tiene un pilar en medio que tú puedes aprovechar para lanzar un deslizante corto detrás de tu mira. Puedes usar esto para lanzar un deslizante corto detrás de ti en caso de que ocupes retirarte rápidamente, o también cuando estás enfrentando un caso donde te están llegando dos enemigos, uno por delante y otro por detrás. Muchos especiales destruyen bombas, incluyendo las bombas deslizantes. Ejemplos de estas son el clavado, la ultra estampeadora, etc. La esfera tintera, o como lo llamo yo, la bola hámster, no destruye la bomba deslizante, así que si tienes chance y puntería, puedes poner una bomba deslizante donde la bola hámster pretende ir a explotar, y cuando esta explote, tu bomba deslizante tomará por sorpresa a ese rival y será reventado por esta. Cuando lances una bomba deslizante relativamente cerca del enemigo, procura dispararle a este, para que tus disparos distraigan al enemigo. Siempre intenta hacer que el enemigo huya de tus disparos, pero hacia el lado donde tú previamente apuntaste con tu deslizante. Recuerda intentar controlar a tus enemigos con tus disparos. Si ves dos paredes en paralelo que estén cerca entre sí y cubran un flanco, puedes lanzar una bomba deslizante en perpendicular a la pared, para que ésta rebote entre las dos paredes y este sea una bomba que tú sabes que va a proteger este flanco. Sección 5. Avanzado. Voy a dejar esta sección en blanco para cuando llegue un maestro digno de bombas deslizantes, el cual seguro corregirá las tonterías que dije en este tutorial, y además nos deleite demostrando sus habilidades. Ojalá este maestro o maestra nos pueda enseñar a todos cómo ser mejores con esto. Sé que todo esto sonó algo complicado. Lo importante es que se diviertan con estas bombas. Nunca olviden divertirse cuando utilicen estas bombas. No tengan miedo de ser creativos. Bueno, de mi parte es todo. Fue un gusto hacer este tutorial, y perdón por hacerlo tan aburrido. No tengo mucha experiencia haciendo tutoriales y puedo mejorar este si es que se requiere. Diviértanse con las bombas deslizantes, y hasta la próxima. Por cierto, suscríbanse al canal Swordfishy. Este crea música muy interesante inspirada en el mundo de Splatoon, según dice la descripción de su canal.